¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, gusto, enorme placer saludarlos y gracias por la compañía como siempre. Hoy desde Catamarca con el juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil, el doctor Rodrigo Moravito, vamos a estar hablando sobre el debate de hace un tiempo en la Argentina sobre la edad de punibilidad. Con el abogado Alejandro Pérez hablamos de una de las tendencias muy interesantes en los últimos tiempos, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que tiene que ver con la inteligencia artificial y en este caso, cómo se aplica la misma al derecho. Hablamos con la comunicadora social gerontóloga Sol Rodríguez Maistegui sobre el acceso a derechos de adultos mayores, tema realmente muy interesante. Quédense, comienza Sujetos de Derecho. Bienvenidos, muy buenas tardes. Alejandro Pérez es abogado, especialista en inteligencia artificial aplicada al derecho y nos va a comentar sobre la automatización de documentos legales. Lo escuchamos. No hay que mistificar la inteligencia artificial, que es lo que pasa muy frecuentemente. El tool, justamente lo mejor que podemos hacer es ejemplificarlo al tool. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Entonces, simplemente son tools que ayudan, en lo específico, en nuestro caso, a los abogados a ser más eficientes en su trabajo. Siempre digo que hay que dividir un poco la inteligencia artificial para entender por qué estamos hablando tanto hoy de inteligencia artificial, y para hablar justamente de las actividades que hoy está facilitando la inteligencia artificial hay que hacer un mínimo de marco, un mínimo histórico. Entonces, porque inteligencia artificial la conocimos los abogados como al inicio automatización de la creación de documentos. Increíblemente, estos tools ayudaban cuando uno tiene una serie bastante estándar de documentos a generar todos estos documentos mucho más velozmente y con un estándar de calidad superior. Pero era, podríamos decir, una inteligencia artificial basada en reglas. Si sabía la regla, hacía lo que le había dicho el humano. Si no sabía la regla, se paraba el sistema ahí. Entonces no tenía ninguna creatividad. No daba ningún otro tipo de valor adjunto. La segunda inteligencia artificial, mucho más interesante, a partir de más o menos del 2015 empiezan a venir una serie de startups, una serie de empresas que desarrollaron inteligencia artificial extractiva. Entonces, cuando tenemos que analizar miles de documentos en un proceso de fusiones y adquisiciones, por ejemplo, que tenemos que analizar si en todos estos documentos hay algún riesgo particular, hay alguna cláusula que efectivamente nos podría perjudicar luego el que está comprando una empresa, por ejemplo. Entonces, para hacer más veloz ese proceso de análisis de grandes cantidades de documentos, la inteligencia artificial nos ayudó. Entonces, extrae, identifica una cláusula al interno de miles de documentos. Eso es muy, muy frecuente. O hace otra cosa, que es agrupar los documentos por ciertas características. Por ejemplo, en un gran estudio hay distintos especialistas de propiedad intelectual, especialistas de protección de datos, especialistas de documentos comerciales, especialistas de documentos laborales. Cuando recibíamos todos esos miles de documentos, los empaquetaban y no los dividían por nada. Y el coordinador, que se dice que está distribuyendo ese trabajo entre sus colegas expertos, tenía un gran trabajo de identificar cuáles eran laborales, cuáles eran de propiedad intelectual, etc. También la inteligencia artificial logró hacer el clúster, logró hacer la agrupación de contenidos por similaridad. Esa fue la segunda etapa, nos divertimos mucho, duró casi 10 años, aún hoy se utiliza y es una gran novedad. A partir del año pasado, siempre recuerdo el 30 de noviembre del 2022, vemos una inteligencia que se llama generativa, creativa. Eso nos sorprendió increíblemente a todos, porque es la primera vez que no es un copia y pega de un contenido ya existente.
No, estás generando un nuevo contenido. Entonces, para empezar a hacer ejemplos de la generativa, si yo le digo de redactar un contrato de alquiler, por ejemplo, la máquina lo hace sin haber tenido el humano que hacer previamente el trabajo de hacer el template, de hacer el master, el documento con todo la decisión, con todas las cláusulas posibles. Entonces, esta nueva inteligencia, ChatGPT, que estoy hablando, es de una empresa que se llama OpenAI, esta inteligencia artificial genera de por sí nuevos documentos. Lamentablemente el mundo está dividido más que Argentina, Europa, está dividido Estados Unidos, resto del mundo, o Estados Unidos, China y resto del mundo. La comparación Argentina o Europa, en realidad, en relación a Estados Unidos, estamos atrás. Pero atrás porque, ¿cuáles son las 4 grandes empresas que están invirtiendo dinero en la creación de una cosa que se llaman los modelos de lenguaje? Estos modelos de lenguaje los está creando este famoso OpenAI, que se volvió famoso últimamente por el desastre que despidieron a su gerente general y luego lo tomaron, etc. OpenAI, el número 1 del mundo. Meta, el ex Facebook, que ha creado también su solución. Google, que desde hace tiempo hubiera sido para todos nosotros el número 1, pero increíblemente los está siguiendo. En este caso, por primera vez Google se encuentra que no es el número 1, entonces con la solución que se llama BART, y Microsoft, que en realidad ha comprado a OpenAI y tiene una línea comercial. Pero entonces todo esto como para decir, únicamente los grandes players, las grandes empresas de este mundo son las que pueden permitirse la inversión que significa la creación de un modelo, el modelo de base. El único país que le sigue, pero lejos, lo tenemos que reconocer, es Francia, que es el único que tiene una alternativa, diríamos, europea, que se llama Mistral. Pero ves cuánto se valora un modelo y el otro, y lamentablemente ni aún los franceses le logran seguir el ritmo y es todo una cuestión de inversión. Lamentablemente, es simplemente una cuestión de inversión. Una inversión en los servers, en las data farms que se crean gigantescos, porque estos modelos, para entrenarlos, les tenés que dar todo el contenido del mundo. Antes siempre pensamos, la inteligencia artificial le dábamos 1000 documentos, 10.000, 100.000 documentos. No, OpenAI, el training que le dio es todo. Dicen, nos agarramos todo. Entonces tenés que tener una capacidad de cálculo impresionante. Todo esto para decir, entonces no es que nos tenemos que sentir demasiado mal entre Argentina, estamos todos siguiendo a Estados Unidos de lejos. La charla fue todo el tiempo, preguntas, comentarios, y duró 2 horas. Entonces, pero ahora veo el cambio, y por eso es que digo que ahora hay que aprovechar a introducir soporte técnico de estos instrumentos en los abogados. ¿Por qué? Porque primera vez la curiosidad está en el techo. Por primera vez son los abogados mismos que vienen y me dicen, Ale, he visto que se habla que ChatGPT hace esto, ¿es verdad? O me dicen, vos sabés que estuve probando, o yo les hago un comentario, ChatGPT podría hacer eso, y me dicen, no, incluso yo probé y hace esto bien, en cambio hace esta otra cosa mal, un desastre, lo critican, es perfecto. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque cuando yo presentaba los modelos anteriores, tengo en esto, empecé a trabajar en el 2001 dando ayuda a los abogados a la implementación de estos sistemas. Entonces, los primeros modelos requerían un manual, ¿no? Si yo te tenía que explicar uno de esos software de gestión de un estudio jurídico, te tenías que estudiar todo un manual o me tenías que pagar por muchas horas de capacitación. Luego vinieron todos estos nuevos, aún la inteligencia, los modelos de document automation, la creación de documentos, los modelos de análisis de documentos, la document review, aún esos. Necesitabas un training, te tengo que volver luego de una semana o de un mes a repetir el training porque te olvidaste unas partes. Nada que ver.
Es la misma sensación que tuvimos todos con Google, año 95, 97, ya me estoy olvidando. Vemos simplemente un espacio abierto que me dice ¿cómo puedo ayudarte? Muy similar a Google, ¿cómo puedo ayudarte? Y es conversacional. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros dos. No tengo que ser un genio en hacer y ya haber previsto todas las preguntas, o en tu caso, hacerme todas las preguntas. No, vamos de una pregunta y una respuesta va a llevar a otra y así. Y eso lo entendemos perfectamente los humanos. Entonces yo me voy dando cuenta, le pido a ChatGPT la primera vez de hacer un contrato. Y digo, bravo, pero no me convence porque no tuvo en consideración que tenía que ser ley argentina. Entonces le digo, bueno, sí, el contrato, pero hacelo con derecho argentino. Lo hace. Y digo, pero no, me olvidé de decirle que tenía que ser para un inmueble en un shopping mall, en un centro comercial. Entonces le digo, bueno, sí, adáptalo a... Y así sucesivamente. Es hiper fácil, es conversacional y eso es lo que nos tomó también todos de sorpresa. Por lo tanto, todo esto como para decir, no veo una barrera, al contrario, los abogados conversar lo saben hacer perfectamente. Recuerden que estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Sujetos de Derecho en redes sociales, nos encuentran en Instagram, en Facebook y en Red X como Sujetos de Derecho. Pausa y ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. El gobernador Martín Yayora visitó la ciudad de Río Cuarto, donde habilitó la red colectora cloacal de Barrio Paraíso que permitirá llevar los líquidos hacia las redes troncales ya ejecutadas, beneficiando así a 1.100 vecinos. Seguidamente, el gobernador Yayora y el intendente Juan Manuel Llamosas suscribieron un convenio para la recuperación y reparación de la emblemática Escuela Normal Justo José de Urquiza. El gobernador también anunció la cicatrización del basural a cielo abierto de la localidad de Coronel Moldés y la instalación de un relleno sanitario con el objetivo de avanzar en una solución definitiva de la gestión de los residuos de la región. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Vamos a hablar con Sol Rodríguez Maistegui, comunicadora social, gerontóloga, creadora del Club de La Porota, sobre la necesidad del acceso a derecho en adultos mayores. La escuchamos. Bueno, siempre es un gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La situación de las personas mayores de hoy es una situación muy compleja, ¿no? Por varias cuestiones. Primero, tenemos que entender que la temática de la vejez llegó para quedarse, y hago hincapié en la palabra temática porque siempre tendemos a hablar de como la problemática de la vejez, ¿no? Y esa es como la gran disonancia que tenemos socialmente. Por un lado hemos logrado vivir más, hemos logrado vivir mucho tiempo, pero por el otro lado no queremos envejecer. Entonces, de alguna manera renegamos de nuestras propias conquistas, ¿no? Porque es una verdadera conquista de la humanidad que hoy podamos proyectarnos personas mayores. Y las personas mayores del presente están siendo quienes nos trazan el camino, quienes venimos detrás, y están también explorando a ver qué es esto de envejecer. Muchas se identifican con su proceso de envejecimiento, muchas no. Y obviamente esto tiene que ver también con la forma que tenemos de entender y de mirar a la vejez, a las personas mayores y al propio proceso de envejecimiento, que está atravesada por muchos estereotipos y prejuicios. Estereotipos y prejuicios
que no nos permiten conectar con el proceso, porque si yo entiendo que la vejez es sinónimo de declives, deterioros, pérdidas, dependencia, obviamente no voy a querer verme reflejada en ese espejo. Ahora, si yo entiendo que la vejez es parte de un proceso vital que está y que es vivida por seres humanos, por personas que tenemos derechos y obligaciones, que tenemos una base en común, que es el deseo de ser amados y el deseo de amar, el deseo de ser cuidados y el deseo de cuidar, el deseo de proyectar, de emprender, de tener un proyecto. Ahí desaparece entonces esta mirada viejista, edadista y jerascofóbica. La jerascofóbica es la fobia a envejecer que tenemos socialmente, ¿no? Pero evidentemente todavía no hemos como despejado estas cosmovisiones, esta forma de entender el proceso de envejecimiento, y por eso cada vez más nos vamos como escindiendo, ¿no? Enajenando, tratando como ajeno algo que nos es propio, porque no nos convertimos en personas mayores de un día para el otro. El envejecimiento es un proceso que empieza desde el momento en que hemos sido gestados o gestadas, ¿no? Y que termina cuando nos morimos. Lo que pasa es que la vejez también nos enfrenta con otras temáticas que no queremos abordar, ¿no? Con la temática de la muerte, ¿sí? La única certeza que tenemos en la vida, un tema que no hablamos en Occidente, ¿no? Además también nos enfrenta con el valor que le damos al ser humano a lo largo de su ciclo vital, ¿no? Que es un valor muy productivista, porque valemos y tenemos poder social siempre y cuando seamos productores de servicios, productores de bienes. Ahora, cuando somos percibidos como improductivos, ahí desaparecemos de la esfera social, ¿no? Entonces tenemos que empezar a darle sentido también a la vejez. Tenemos que empezar a otorgarle el sentido que ya tiene en otras culturas, en otras sociedades, en donde entendemos que las personas mayores no solamente son una fuente de experiencia, pueden serlo y pueden no serlo, ¿sí? Porque asociar a la vejez con la sabiduría también es un estereotipo, sino también comprender que las vejeces tienen un presente, ¿sí? No, siempre cuando los periodistas vamos y abordamos a una persona mayor, le preguntamos quién fue, pero no le preguntamos quién es. Y en esa invisibilización del presente de la persona mayor, invisibilizamos todos sus aportes, todo lo que tiene para ofrecer en su presente. El presente también les pertenece a las personas mayores. Entonces tenemos un gran desafío, sobre todo los comunicadores y los periodistas que somos generadores de opinión, en hackear, ¿no? en interpelar, en formatear nuestros propios pensamientos para comenzar a comunicar desde otro lugar sobre las personas mayores, para comenzar a construir nuevas narrativas que también nos representen, porque en definitiva las personas mayores del presente somos todos con más años. Bueno, la pandemia evidenció el viejismo, el edadismo, la jerascofobia que ya existía. La pandemia lo que hizo fue visibilizarlo, ¿sí? Obviamente se vulneraron muchísimos derechos, pero también quiero hacer un paréntesis. La pandemia ayudó a que el colectivo de personas mayores se identificara como tal, porque pareciera que siempre viejo, vieja era el otro, ¿sí? Ahora, cuando la pandemia empezó a decir que las personas mayores eran parte de los grupos de riesgo y que esas personas mayores eran todas las que tenían más de 60 años, ahí muchas empezaron a decir, pero soy yo. Claro, yo soy una persona mayor. Y ahí empezaron muchas de las personas mayores a conectar con su proceso de envejecimiento y a conectar con sus derechos, con los derechos que le estaban siendo vulnerados, ¿sí? Y empezaron también a reclamar. Y nosotros, por ejemplo, desde el Club de la Porota, que es una propuesta de comunicación y vejez que impulso, también lo que hicimos a través de una propuesta que se llamó Voces Mayores, impulsada junto con la Fundación Navarro Viola, era visibilizar todo lo que las personas mayores en el interior de sus hogares estaban activando. Porque siempre creímos que las personas mayores estaban solas, abandonadas, sin posibilidad de poder comunicarse con los demás. Y eso no era cierto, ¿sí? Todos vivimos de distintas maneras a la pandemia. Cada uno puso en juego los recursos que tenía. Pero lo cierto es que las personas mayores son las personas mayores que nacieron en el siglo XX, en el siglo de las mayores transformaciones humanas, ¿no? Sociales, económicas, políticas. Son las personas que han visto
que han sobrevivido, por ejemplo, a la posguerra, ¿no? A la posguerra, y no solamente eso, sino que son hijos o nietos de los inmigrantes, ¿no? Tienen una gran flexibilidad para adaptarse a los cambios, nacieron escuchando la radio y hoy manejan un celular, la mayoría de ellos. Entonces digo, y nosotros los culpamos de que no se iban a poder adaptar, que eran inflexibles. Obviamente, pero sufrimos todos. No sufrieron más quienes tenían más edad, sufrimos todos. Sí, sufrieron mucho más aquellas personas que no podían acceder a una conectividad, que no podían comprar un buen celular, que no podían prescindir de sus trabajos para tener un plato de comida a diario. Obviamente, cuando se es una persona mayor, esas intersecciones, la pobreza, la vulnerabilidad social, se acentúan y se agravan en el contexto de la vejez. Pero son desigualdades que atraviesan a todas las generaciones, no necesariamente la vejez. Como dije recién, se agudizan obviamente en la etapa de la vejez. Pero lo cierto es que nosotros no mostramos la cantidad de redes sociales informales que activaron las personas mayores para ayudar a otros, para acompañar a sus nietos y nietas, muchas de ellas en la escuela, ¿no? Para acompañar a vecinos, para cocinarse en red. Digo, ¿cuántas de esas historias no hemos visibilizado y que nos hubiesen ayudado muchísimo a empoderar a las personas mayores que se percibían solas, que se percibían que no podían avanzar en contextos tan hostiles como el que vivimos en la pandemia, ¿no? Entonces, obviamente, y ni hablar de la situación de las personas mayores en las residencias, que acá también quiero hacer un paréntesis. Las personas mayores en residencias en Argentina representan un 2% del colectivo de las vejeces, ¿no? Argentina tiene casi el 17% de su población mayor de 60 años y siempre estamos haciendo foco en la población de las residencias. Está bien, está perfecto, pero no es la única, ¿sí? Tenemos que empezar como comunicadores a visibilizar otras realidades que son también mucho más contagiosas para las generaciones más jóvenes, que necesitamos referentes positivos para envejecer. Bueno, la verdad que es una propuesta que ha crecido a veces también por la propia inercia de la gente, ¿no? La gente evidentemente estaba necesitando escuchar algo diferente sobre la vejez, estaba necesitando identificarse con su propia realidad y no tener que cindirse o enajenarse de su condición de sujeto envejeciente porque todo el resto de las narrativas no la identificaban, ¿no? Creo que he sido un poco compleja en esa explicación, pero en el fondo el Club de la Porota lo que hace es mostrar a las vejeces reales y sobre todo construir narrativas desde las cuales las generaciones más jóvenes también podamos pensarnos como lo que somos, sujetos envejecientes. Es construir un camino para que cuando en el 2050 haya en el mundo más personas mayores de 60 que menores de 15, realmente estemos preparados para el boom de la longevidad y no nos agarre desprevenidos esto, ¿no? El que cada vez más la expectativa de vida sea mayor. Hay un psicogerontólogo catalán que se llama Feliciano Villar, que en una charla, en una entrevista que yo le hice, él me dijo, vamos a dejar de estar hablando de esto, del viejismo, del edadismo, de la jerarcofobia, el día que comprendamos que las personas mayores no solamente son sujetos de derechos, sino también de obligaciones. Nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, estamos en vivo como Sujetos de Derecho, redes sociales, Instagram, Facebook y Red X. Nos encuentran, nos escriben como Sujetos de Derecho. Allí estamos. Pausa, segunda y última y ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. El gobernador Martín Yayora inauguró el nuevo edificio de la Escuela Proa Alsina de Barrio Banda Norte.
Con capacidad para 360 alumnos y orientada en el desarrollo de software, el flamante establecimiento educativo cuenta con 6 aulas, laboratorio, talleres, invernadero y todo el equipamiento informático pertinente para el desempeño de su orientación. En la oportunidad, además, la ciudad de Río Cuarto y otros 28 municipios del sur provincial adhirieron al Programa Provincial de Fortalecimiento Educativo Territorial. De esta forma, los intendentes y jefes comunales pueden tomar decisiones en materia educativa desarrollando un propio plan de acuerdo a las necesidades de la región. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Dialogamos con el juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Catamarca, el doctor Rodrigo Moravito. El letrado cuestiona si en verdad amerita bajar la edad de imputabilidad cuando los hechos que involucran a menores de 16 años, y este es el dato estadístico, no superan el 1% en el país. Bueno, y hay provincias que no registran casos. Hablamos con el doctor Rodrigo Moravito sobre este tema. Tiempos políticos que vive la Argentina realmente, y se reavivan discusiones que parecen o pensaba zanjadas que tienen que ver con la minoridad. Trabajás hace muchos años, Rodrigo, tenés mucha autoridad para hablar de este tema. Es difícil resumirlo en tiempos televisivos, pero ¿cuáles son los conceptos que deberíamos tener en claro cuando se habla de los menores? Bueno, el primer concepto que tenemos que tener en claro cuando se habla de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿no?, es que en definitiva todo este es un proceso absolutamente especializado, específico, como lo exige la Convención de los Derechos del Niño, el tratado internacional más ratificado en la historia del mundo, y no solo eso, sino que además la sanción o los objetivos, primero por empezar, los objetivos de la Convención son absolutamente diferentes al derecho penal ordinario de adultos, como se le suele decir, y además la sanción o los objetivos de la sanción son diferentes. No puede ser que llevemos adelante todo un proceso específico y especializado y terminemos aplicando una sanción de adultos como ha ocurrido en muchos casos. Esa es la primera diferencia que hay que tener en cuenta. Después, como vos bien lo planteás, el tema de la baja de la edad de punibilidad es algo que siempre aparece y va a seguir apareciendo. No es algo propio de este gobierno en sí mismo, sino que es algo de todos los gobiernos. Todos los gobiernos en alguna medida siempre han, vamos a decirlo de alguna manera, instado a la baja de la edad de punibilidad en cierta medida. Siempre se habla de bajar la edad de la punibilidad y es como un viejo anhelo político bajar la edad de la punibilidad. ¿Por qué no se concreta o por qué fracasan estos proyectos? Bueno, evidentemente porque los datos estadísticos que existen en la República Argentina no son suficientes. Yo te voy a dar los próximos que tengo yo de chicos no punibles. Cuando hablo de chicos no punibles digo de delitos cometidos por debajo de los 16 años, ¿sí? Siempre dejando al margen la situación de las grandes urbes, claro, ¿sí?, de las grandes provincias como Córdoba, Buenos Aires, en lo que es Mendoza, lo que es la situación actual de Santa Fe, en Rosario con el narcotráfico. Las últimas estadísticas de la Base General de Datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a chicos no punibles determinó que durante el año 2022, ¿sí?, 2022, solamente cometieron delitos contra las personas 6 chicos, de los cuales 5 fueron lesiones y 1 fue una tentativa de homicidio. Y un trabajo del Centro de Investigaciones del Consejo de la Magistratura de la Nación, que hizo un trabajo sobre chicos que cometieron delitos, tanto punibles como no punibles, homicidios, solo homicidios, en la ciudad de Buenos Aires, solamente cometieron por debajo de la edad punible
un chico, un homicidio, ¿sí? No punible. Entonces, no deja de ser grave. O sea, a ver, no romanticemos el delito penal, el delito juvenil, no romanticemos con el delito juvenil, porque los chicos hacen cosas a veces malas y muy malas, y a veces peores que los adultos. Si no, mira la situación del chico de Rosario, que hoy no solo que mató a una persona inocente, al playero, sino que también a un taxista. Por supuesto, ahí hay otro trasfondo fundamental, es el narcotráfico y la utilización de estos chicos por quienes regentean el narcotráfico, quienes manejan el tema del narcotráfico. No tengo dudas que ese chico fue enviado, y de hecho esa es la hipótesis, enviado por narcotraficantes a cometer un delito. Primero porque tenía 15 años, porque era menor de edad y porque seguramente el sistema penal no lo va a responsabilizar penalmente, lo que no significa que no vaya a intervenir otros organismos del Estado, pero no va a ser punible. Entonces ahí hay todo un gran problema. Donde el Estado no llega el narcotráfico. Hoy, ¿cuál es la condición del menor que comete un delito? Se cree que automáticamente se liberan de la culpa. ¿Hay institutos, hay instituciones intermedias, hay lugares de resocialización? Bueno, la primera, te llevo un caso de Córdoba, ¿sí? Joaquín Esperante en la Bulach el año pasado, que fue un homicidio grave, no en un contexto de inseguridad, porque esa es otra de las cuestiones, sino en un contexto particular en el cual había una amistad entre víctima y victimario, y bueno, y evidentemente ocurrió el crimen, ¿sí? En esa situación fue un chico que evidentemente tomó intervención, y de hecho estuvo, si mal no me equivoco, privado de la libertad, a pesar de no ser punible, en un centro de admisión del Complejo Esperanza, si mal no me equivoco. Algo así había recibido los últimos datos. Pero ¿cuál es la situación? La situación es que la mayoría de los delitos que se cometen son delitos contra la propiedad. Cuando yo hablo de delitos contra la propiedad, hablo de robos, ¿sí? Hurtos, que por los hurtos los chicos no son punibles, hurtos simples. Si son hurtos calificados o agravados, sí son punibles, siempre y cuando tengan la edad de 16 años, ¿no? Eso está claro. Entonces, la situación particular es que en la República Argentina abundan los delitos contra la propiedad, en menor medida abundan los delitos contra la integridad sexual, mucho por los contextos en fiestas de estudiantes ahora, ¿sí? Viste todas estas nuevas iniciales de los pibes que van a esta fiesta, UDQ, PD, último primer día, último día de quinto y todas estas cosas así, en donde consumen demasiado alcohol o drogas y ocurren episodios de violencia sexual, que ha pasado al menos en este contexto en particular. Y en menor medida, lesiones u homicidios, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces, la situación en particular es que hoy los homicidios en la República Argentina no superan el 1% de chicos no punibles. Siempre me refiero a chicos no punibles, porque bajar la edad de punibilidad, el flagelo que hay que tomar es el de los chicos no punibles, por debajo de los 16 años, porque si no tomo los punibles no hay ningún problema, porque pueden ser procesados y pueden ser, digamos, entonces es una cuestión muy particular. Por eso hoy reflota de nuevo el gobierno de la Libertad Avanza un proyecto de bajar la edad de punibilidad. Pero la verdad que estadísticamente los números no dan. Segundo, ¿qué vamos a hacer con los pibes no punibles? ¿Sí? Si bajamos la edad de punibilidad. ¿Se va a saturar el sistema? Sin dudas que se va a saturar el sistema. Ahora, se va a saturar un sistema que no da respuestas para los punibles. Imagínate bajando la edad de punibilidad. No da respuesta a la cárcel de adultos, porque la reinserción social en la República Argentina es la crónica de un fracaso anunciado. Las cárceles no están cumpliendo con el fin de la pena, que es la reinserción social, mucho menos en relación a los pibes. Entonces, saturar un sistema que además ya está saturado, porque las puertas giratorias no existen, ese es un mito, ¿sí? Las cárceles están saturadas en la República Argentina. Y los institutos de pibes y pibas también están saturados. Entonces vamos a saturar mucho más el sistema para no darle una respuesta a los chicos que pueden ser encaradas de otra forma. Esto no significa que no debemos replantearnos el tema de la sanción. Hay que replantearnos el tema de la sanción.
pero también hay que replantearnos otras medidas, como las medidas alternativas, ¿sí? Como las medidas de justicia restaurativa, darle una intervención activa a las víctimas, porque si no, las víctimas también son una eterna convidada de piedra que en definitiva no expropiamos su conflicto y bueno, no le llevamos el apunte para nada, no. Al contrario, hay una ley de víctimas, hay que intervenir a las víctimas y hay que llevar otras medidas alternativas. Y dejar la cárcel y el encierro como última medida, siempre me refiero a la justicia juvenil, también en la de adultos, pero en la justicia juvenil principalmente, como última posibilidad. Final del programa, muchísimas gracias como siempre por la compañía. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, allí está toda nuestra información, nuestra historia de programa, lo van a encontrar como Sujetos de Derecho, y en redes sociales, en Red X, en Instagram y en Facebook, allí nos escriben, nos pueden generar propuestas para entrevistas y temas a tratar, nos encuentran como Sujetos de Derecho. Gracias por la compañía, buen cierre de fin de semana y nos estamos reencontrando el próximo domingo, 13 horas, por la pantalla de Canal 13. Muchas gracias.